tiros, actos de salvajismo. Cada tragedia en la vida tiene un después. Leñas y vacas en las nubes para niños. Es una mujer reconocida y premiada dentro y fuera de Venezuela. Una de las plumas, además, que publica La Gran Aldea, aliados comerciales en nuestro espacio. Zuliana como la que más. Vamos a escuchar la buena música en la rocola de Milagros Socorro. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. ¡Merengue! Si quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue tú tienes que bailar. Es de las pocas cosas que yo sé tocar en teclado, en piano. El piano merengue. Román Dalí, tin, tin, tirin, tin. Ahí está. Así comienza bien esta rocola con Milagros Socorro. Milagros, muy buen día. Gracias por atendernos. Igual para mí estoy muy contenta, Román, de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Qué bien el piano merengue. ¿A qué lugar, a qué momento, con quién conectas esta canción? Lo tengo clarísimo, Román, lo tengo clarísimo. Román, antes de continuar, no te veo. Pero yo tengo activada la cámara. Ajá, pero tú me ves. No, dice iPhone de Milagros. No, ¿Y no te cómo logro ver. hacemos, chicos? No, en la parte baja hay un icono. Ahí Ok, está. ok, Ahí ok, nos ok, vemos. ok. Ok, ahora me gustaría verte a ti. Perdóname que no hubiera hecho eso. Pero sí me estás viendo ya, ¿no? No, todavía no. Ah, Todavía caray. no. Y si estamos al aire, le ruego a la audiencia que perdone estas bobadas tecnológicas, pero no, todavía no te veo. Mira, yo tengo clarísimo la primera vez que yo escuché el piano merengue de Damirón, del músico dominicano Damirón. Sí. Yo estaba con mi familia, yo era niña, pero niña pequeña. Ya te voy a explicar por qué siendo niña pequeña tenía tanta sensibilidad y tanta, digamos, estaba tan abierta a la música popular. Eso te lo voy a explicar ahora en otras canciones. Entonces mira, yo debía tener como 5 o 6 años, no más. Y fui con mi familia a Margarita, el viaje que hacían las familias. Era la primera vez que yo estaba en Margarita. Y entonces tomamos un taxi para ir a la bahía de Juan Griego. Recuerdo que, imagínate, yo que no tengo sensibilidad para los carros, no los distingo, pues no. Pero debía ser un carro muy viejo y muy grande, puesto que yo recuerdo eso como dato, que era un carro un poco desvencijado. Y pasó un milagro de esos maravillosos que de verdad que ocurren en la vida, momentos, instantes. Cuando el carro, no sé, dio una curva, o en todo caso, cuando enfiló y yo tuve delante la bahía de Juan Griego, en ese mismo instante empezó a sonar el piano merengue de Damirón. Imagínate. Y bueno, me pareció precioso, era un día muy soleado, la bahía estaba espléndida con sus colores azul, esmeralda, dorado. Y claro, yo tenía la vida por delante, una vida venezolana que ya entonces yo estaba persuadida de que sería magnífica y de que yo estaba en un lugar muy privilegiado, además con una familia, Entonces imagínate lo que es el piano merengue para mí. Suena como esos episodios en la vida que lucen como un guión, ¿no? De película, como una puesta en escena. Es decir, ese giro del carro, ver la bahía y de pronto que comience a sonar esto que seguro pues es un recuerdo muy vívido, ¿no? Muy vívido. Muy bien. Bueno, como recuerda uno las cosas de esa edad, Claro. y como me impacta, claro, era la primera vez que yo veía la bahía de Juan Griego. Yo había visto en ese momento el lago de Maracaibo, ¿no? Yo vivía en mi pueblo, en Machiques, pero Sí. bueno, íbamos a Maracaibo con mucha frecuencia. Entonces, yo había visto el lago, yo había visto
los ríos de Perijá, que son magníficos, magníficos, y había visto el mar también. A ver, ¿dónde habría visto yo el mar? Dios mío. Ya para ese momento, fíjate, yo fui primero a Curazao, muy en la estela, en la tradición del Zulia. Yo había ido ya a Curazao. Entonces, pero no había visto una cosa comparable a la bahía de Juan Griego. Ay, qué Y belleza. bueno, y me pasó eso, esa superposición, ¿no? Me Porque llama- estaríamos, qué sé yo, con la charla de la familia en aquel carro, que no era un autobús ni una buseta turística, era un carro, un taxi viejo, y, y, y de pronto pues ocurrieron esas dos cosas a la vez. me Están llama, siempre unidas. revisando la rocola, Milagros Socorro, nuestra invitada, me llama la atención esta canción. Es una rocola, hay que decirlo, muy ecléctica, pero esta canción distingue por atípica, viendo el perfil de las canciones. Vamos a escuchar unos segundos de Crowded House con Don't Dream It's Over, ni sueñes que se acabó, ¿eh? Don't dream it's over now. Come see, they come, they come. Between us. ¿Qué tiene esta canción, Milagros? ¿Qué tiene? Ay, Dios mío, Román. A ver, yo tengo unos meses fuera de Venezuela Sí. porque estoy en un programa, bueno, para escritores y estoy muy activa porque aunque estoy temporalmente fuera del país, yo vivo con el horario venezolano, te quiero decir, yo oigo la radio, los programas de radio, escribo mucho, estoy muy activa, doy clases, recibo clases. Y de todas formas, aunque estoy muy conectada con el país, quizá también por el aislamiento de la pandemia, porque tú sabes que uno, el que está afuera, todo el mundo está varado, pues, y no podemos hacer mucha vida fuera de los cuartos en los que estamos confinados. Y yo no sé por qué esa canción, que ya la conocía, fíjate que yo le pedí a Julieta, tu muy diligente y amable productora, que escogiera esa versión de Ten Sharp, porque me gusta mucho. Bueno, esa es una canción que fue muy popular en su momento y después se han hecho muchas versiones. No sé, creo que ese verso que dice don't let them win, no dejes que ellos ganen, no sé, me lo he repetido como un mantra y me ha acompañado mucho. Las canciones me acompañan. Tú ves que mi agenda musical es muy ecléctica porque yo oigo mucha música popular, Román, todos los días. O sea, para mí las canciones, sobre todo las canciones, lo que las canciones plantean, lo que las canciones movilizan, lo que las canciones tratan de alejar, ha sido muy importante para mí desde muy, muy pequeña. Yo creo que yo empecé a cantar antes de empezar a hablar. Ah, y podríamos cantar esta, ¿no? De las cuatro monedas caminando por la calle. Suena. Claro. Caminando por la calle, voy sin destino, ¿dónde voy? Ahí. Pero que afinada, Milagros. Ni siquiera sé lo que hoy haré. Creo que voy a llorar porque tengo mala suerte y ya nada me divierte. ¿Qué será de mí? Milagros, ¿de quién es la mayor influencia en la música que escuchas? ¿De quién es esa influencia? ¿De quién se hereda el gusto musical? De los padres. Cuando no hay música en la escuela, como no hay, eso es otra de las grandes paradojas venezolanas que con un nuevo amanecer tendremos que corregir, es que la música tiene que estar más presente en las escuelas. En mi caso no lo estaba. En mi caso lo estaba por los actos de fin de año y esto, pero no como clases de 4, que todos los niños, pero sin excepción, todos los niños venezolanos deberían recibir clases de 4, que sería además la entrada más idónea a la música. Sí. Bueno, en mi caso fue en mi familia, en el seno de mi familia. Mi padre, que era hijo de un ganadero perijanero,
él mismo debió serlo, pero en fin, no pudo serlo, esa no era su vocación, la vocación de mi padre era la música, la música de las grandes orquestas, ¿no? Entonces, bueno, no fue ni una cosa ni la otra, pero sí que me impregnó, no solamente a mí, nosotros somos 4 hermanos, yo la mayor, todos nosotros, todos somos muy, muy afectos a la música y siempre estamos conversando de canciones y nos intercambiamos. Y mi hermano Marco, por ejemplo, que tiene tanto talento para las lenguas, se sabe canciones yo creo que en todas las lenguas romances, pues, con excepción del rumano, digamos, pero en francés, en portugués, en italiano, a nosotros nos tocó la época de San Remo, entonces nosotros... Claro. Pues conocíamos todo eso y lo hemos amado. Nosotros nos preguntamos, Marco, mi hermano y yo, mira, ¿qué seminario estás haciendo? Y cuando nos preguntamos así es qué canción o qué músico o qué orquesta estamos siguiendo en un determinado tiempo, porque yo llego a hacer unos seminarios solo para mí, ¿eh? Que llego por un momento, llego a ser una tremenda experta en, no sé. Vamos a escuchar estos segundos. El bolerista americano Felipe Pirela. Dame la luz que Tiene tu mirar y labios vi esa locura de vivir y amar, que es más que amor, frenesí. El otro día te vi con el maestro Miguel Delgado Esteves, que Miguel estuvo entonando el comienzo de ese bolero con el programa con Oscar de León. Así es. Magnífico. Así es, y lo disfrutamos mucho, la verdad. A ver, Sí. probablemente uno se pregunte a qué género suena Venezuela. Alguno diría probablemente que sea joropo, algún golpe tuyero, algún polo, a lo mejor, Margariteño, si usted está hacia el oriente, pero ¿a qué género, Milagro, sonaría la Venezuela de hoy? ¿Sigue sonando a joropo? ¿Es un tango? ¿Esto es un rock pesado? ¿Es un trap? ¿Es un bolero? Bueno, Román, tú sabes que Venezuela hoy ya no habla solamente castellano de América, ¿no? Ya hoy Venezuela habla todas las lenguas a donde se ha ido la diáspora. Entonces, Venezuela, por su lugar por dos elementos que se cruzan, geográfico e histórico. Geográfico por estar en el lugar donde nosotros estamos, en el borde del Caribe. E histórico por haber sido nosotros un país petrolero casi por un siglo. El hecho de tener tanta costa y de ser abierto a los que venían, a nosotros nos hizo un país muy abierto y muy poroso. Y por el hecho de ser un país petrolero como éramos, pues la industria petrolera es tecnológica, es abierta. La gente tiene que hablar otras lenguas, la gente tiene que entenderse con las mentalidades de donde viene la tecnología, puesto que nosotros no la producíamos. Entonces eso nos hizo un país muy abierto. Venezuela es un país muy abierto y yo creo que eso es uno de los atributos del país. Entonces por eso nosotros oímos, mira, yo por ejemplo, yo no puse ahí tangos, por ejemplo, porque tenía que hacer una lista acotada. Sí. Pero yo soy muy tanguera, muy tanguera porque mi padre lo era, ¿ves? Entonces yo me sé muchos tangos, a mí me habita mucho el tango y eso fue una generación que hubo en Venezuela, pues nosotros, mira, yo tengo la mente mía y la de mi padre, completa en su gusto musical. Entonces yo, por ejemplo, yo conozco muchísimo el bolero ranchero. Yo conozco todo ese bolero del trío Los Panchos, el trío La Rosa, por ejemplo. Yo conozco de todos esos tríos. Conozco todo el bolero, cantado por hombres y por mujeres. Lo que son las grandes orquestas, desde la Casino de la Playa para acá, de la Sonora Caracas, todo eso lo conozco yo. Después los inmensos músicos puertorriqueños, imagínate, Tito Rodríguez, aquel monstruo precioso. Y por supuesto todos los boleristas venezolanos, bueno, que nosotros tenemos uno de los más grandes, que es Alfredo Sadel.
pero también mujeres como Estelita del Llano, que no llegó a ser la bolerista que estaba, digo, a tener la fama que debió tener, bueno, no sé por qué, me imagino que serán limitaciones biográficas, no lo sé. Entonces, sí, ¿verdad que sí? Te lo estoy diciendo y es como si fuera una encarnación de aquel relato de Borges, de la memoria de Shakespeare, porque yo tengo la memoria mía y la memoria musical de mi padre. Qué bonito. Milagros, Milagros Socorro es nuestra invitada. Lo que hemos venido escuchando los venezolanos de nuestro liderazgo en las últimas 2 semanas, ¿es música o es ruido? Bueno, digamos que es una coral a la que le falta dirección. Uh-huh. No diría yo que es ruido. No diría yo que es ruido, puesto que son voces muy llenas de dolor, muy llenas de angustia, todas. Y todos quieren lo mismo, todos quieren la liberación de Venezuela, todos quieren que los venezolanos retomemos una ruta de entendimiento, de institucionalidad. Todos quieren que en Venezuela haya alimentos, que en Venezuela haya gasolina, que en Venezuela haya medicinas, que en Venezuela haya un encuentro nacional. Todos lo quieren, solo que no todos lo quieren por la misma vía. Entonces yo diría que nosotros somos el público muy concernido, muy angustiado de una ópera llena de chillidos, llena de ruido. Yo no digo ruido, no ruidos en el sentido de algo que no tiene sentido y que molesta, no. Yo diría que es una ópera pues llena de angustia, una ópera sombría, muy doloroso, y se da esa paradoja de que todos quieren lo mismo, todos están luchando contra una maquinaria implacable, como me dijo Andrés Caleca en la Sí. entrevista que está circulando en este momento en la Gran Aldea. Todos están, todos enfrentan el espantoso gigante, el espantoso gorila del militarismo venezolano, pero bueno, no están avenidos en cuanto a la manera en que lo vamos a lograr. Entonces, sí, son unas voces, y todos hablan a la vez, me temo, ¿no? Y Milagros, falta pues dirección. haciendo historia, como estamos haciendo también con la música, pero haciendo historia y sin ánimos de engancharse uno en el pasado y vivir de las añoranzas, pero ¿hay algo de Carlos Andrés Pérez o de Caldera o de Rómulo, de Lucincho, de Luis Herrera, alguna característica que sea necesaria hoy? Eran demócratas, eran demócratas, eran demócratas y no se les ocurría llegar al poder o retenerlo fuera de las reglas de la democracia. Cada uno tuvo su estilo, cada uno tuvo sus sombras, diría yo, también tuvieron sus luces, pero sin duda ninguna, todos eran demócratas, a ninguno se le hubiera ocurrido llegar al poder fuera de las rutas democráticas, ni mucho menos retenerlo a contravía de la Constitución. Entonces, yo creo que en ese sentido, y en este momento, yo creo que pueden darnos lecciones muy apreciables, vitales, diría yo, vitales para los venezolanos de hoy. Estamos escuchando de fondo Good Morning Starship y esto es Good Morning Starship. Oliver. Sí, pero vamos a cerrar con esta. Se me ocurre, y esto ha sido absolutamente aleatorio, estos 12 cascabeles. Joselito, escuchemos unos segundos. Con esa vocecita. Para la carretera. ¿Por qué incluir esta canción, Milagro? Porque la tengo en el alma, la canción, Joselito, aquel proyecto malogrado, aquel muchachito súper talentoso que tanto nos conmovió y que, no sé, que está como encapsulado. O sea, Joselito empezó siendo como el hermanito mayor, después era, no sé, como el niño muerto que hay en todos los pueblos, y después ya es como el nieto, ¿sabes? No porque muriera siendo niño Joselito, sino porque se lo tragó aquella máquina franquista, diría yo.
Sí, y ese arreglo es muy bonito porque podemos oír al burrito avanzando. Nos habla pues de una España que nosotros quisimos mucho, los venezolanos quisimos mucho y nos conmovimos mucho por aquella España sumida en una dictadura. Y sí, por eso. El niño ruiseñor, le llamaban, o el pequeño ruiseñor, solía ser conocido Joselito. Era un talento de circo, un talento extraordinario, Sí, Joselito. sí. Actor, cantante. Milagros, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Siempre Mucho cariño, hermano, mucho cariño. Muchísimas gracias por atendernos. Es la rocola esta que hemos escuchado de Milagros Socorro, que la van a encontrar en mi biografía, en Instagram, en instantes nada más. Y en esa rocola aparecen cosas como esta, de los melódicos. Unos segundos de Tina, 8:36.